¿para qué fe? Al enfrentarnos a la pregunta, ¿para qué fe? Inicialmente podríamos pensar en dos escenarios posibles. Uno es el escenario de personas escépticas y desinteresadas por la pregunta sobre Dios como la razón primaria y última del hombre, y por lo tanto es un escenario que mira la fe como un fenómeno irrelevante y hasta nocivo para la sociedad. Y por lo tanto la pregunta ¿para qué fe? Se expresaría dentro de ese escenario de manera irónica y descalificante. Pero por otro lado, podríamos pensar en el escenario mismo de la religión. Es decir, podríamos pensar que se trata de una pregunta de autorreflexión y autocrítica. Es una pregunta que invita al creyente, a quien se plantea la cuestión de Dios como la razón primaria y última del hombre, para que también se piense a sí mismo en términos de utilidad y no simplemente en términos de confesionalidad. Es decir, no se trata de lo que yo creo, sino de ¿para qué sirvo? Tratando entonces de abordar la cuestión del ¿para qué?, quisiera remontarme a uno de los acontecimientos más relevantes en la historia de la humanidad. Me refiero a la experiencia del pueblo hebreo en el Sinaí tras la salida de Egipto. Por supuesto que al proponer este relato como escenario de fondo para abordar la cuestión que proponemos hoy, de inmediato volvemos al problema de la creencia. ¿Qué es lo que creo? En este caso, ¿qué es lo que creo acerca del relato del Sinaí? Para algunos se trata simplemente de una experiencia de la fe judía y quizá algunos de manera escasa lo considerarían de la fe cristiana. Para muchos se trata sencillamente de un relato mitológico, pero para muchos otros es un relato que se queda sencillamente en el ámbito de la religión. No obstante, la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa es una propuesta en términos de utilidad, no en términos de confesionalidad. Por lo tanto, no es la cuestión sobre lo que creo. Así las cosas, e independientemente de lo que se crea sobre el relato del Sinaí, lo cierto es que los 10 mandamientos y todo su entorno narrativo se han convertido en el referente jurídico y social quizá más importante de la humanidad. Por lo tanto, el problema aquí no es cuál es la religión que este acontecimiento inspira, sino cuál es la vocación que inspira. Sinaí es fundamentalmente un acontecimiento de revelación, descrito en términos de la revelación de Dios al hombre. Pero esta revelación es mucho más que el establecimiento de unos nuevos dogmas que determinan una religión. Este acontecimiento es en realidad la revelación de un proyecto al que llamaremos el proyecto de Dios. Pero no es proyecto porque sea solo un ideal, y no es de Dios porque se trate de una religión. Es proyecto porque son instrucciones que se emiten con la esperanza de que se cumplan. Es de Dios porque se entiende como novedoso y vanguardista. ¿Qué es lo novedoso y vanguardista? La revelación del Sinaí no se centra en las creencias del hombre sobre Dios simplemente. Se centra en realidad en la responsabilidad del hombre con el hombre. Al mirar los relatos de la creación en el libro de Génesis, podemos ver que antes de crear al hombre, Dios crea el ambiente en el que habrá de vivir el ser humano. El hecho de que Dios todo lo crea con su palabra, pero finalmente al crear al hombre, Dios le dio su aliento, nos permite descubrir que el propósito del proyecto de Dios es el ser humano. El hombre es el proyecto de Dios. Esto significa entonces que no es un proyecto en el que Dios mismo es el centro. Es decir, Dios no está pensando en él. Él pensó en nosotros. Nada de lo creado fue creado para él. Él no necesita nada de lo creado. Pero más bien, todo lo creado fue creado para el hombre. Todo lo creado se creó para que fuera parte y complemento de su proyecto. Dios lo que creó fue el hábitat de la humanidad. Por otra parte, Dios creó al ser humano a su imagen.
Lo creó a imagen de Dios, macho y hembra los creó. Adán es el ser humano y este ser humano fue creado macho y hembra. Y al ser macho y hembra, deja claro que el ser humano es comunitario. No fue creada una individualidad. Adán no representa solamente al macho, al varón. No, Adán es macho y hembra. Por lo tanto, el hombre fue creado en comunidad. Como lo afirma el escritor alemán Otto Kaiser, el hombre está hecho de comunidad y es allí solamente en donde el hombre puede encontrar su naturaleza. Por lo tanto, cuando decimos que Dios creó al hombre y que el hombre es el proyecto de Dios, este hombre del cual estamos hablando no es el hombre en tanto macho y no es el hombre en tanto individualidad. Es el hombre en tanto raza humana y el hombre en tanto comunidad. ¿Qué es entonces la revelación del Sinaí? Como ya lo habíamos advertido, es proyecto porque es un conjunto de instrucciones. Sinaí son las instrucciones para la construcción de un ser humano comunitario. Son las instrucciones para el establecimiento de la comunidad. ¿Esto es algo novedoso y vanguardista? Sin lugar a duda que sí. Es novedoso, pues es una propuesta que rompe completamente los modelos de las sociedades contemporáneas, culturas cuyas sociedades, cuyos sistemas políticos, cuyos sistemas sociales y económicos se justifican desde un conjunto de imaginarios sobre dioses propios de cada pueblo, pero en últimas, dioses que solo promovían la lucha por el poder y por lo tanto impulsaban la desigualdad entre los hombres y el sometimiento al que unos pocos obligaban a los muchos. De repente, irrumpe en el escenario internacional una narrativa legislativa con propuestas como las siguientes. Cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, ampáralo. No tomes de él usura ni ganancia. No le hagas servir como esclavo ni te enseñorees de él con dureza. No admitas falso rumor. No te amanguales con el impío para ser testigo falso. No sigas a los muchos para hacer el mal. Si encuentras algo perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves a otro con una carga y está caído, ayúdale a levantarla, aunque éste no te quiera. No perviertas el derecho de una persona marginada. Aléjate de la palabra mentirosa. No recibas sobornos porque te ciegan y pervierten las palabras de los justos. No angusties al extranjero. Cuando recojas tu cosecha y se te quede algo en el campo, no la recojas. Déjasela al necesitado. Cuando haya alguien con necesidad cerca de ti, no endurezcas tu corazón. No cierres tu mano. Ábrela generosamente y por responsabilidad. Préstale lo que necesite. No permitas que haya pobre en medio de ti mientras tú tengas cómo ayudarle. No hagas injusticia en el juicio. No favorezcas al que es pobre porque es pobre, ni complazcas al grande por ser grande. Juzga con justicia a tu prójimo. No te levantes para asesinar a tu prójimo. No codicies lo que a él le pertenece, ni lo robes. Esta revelación le enseñará al hombre que debe descansar, que debe honrar a sus padres para que le vaya bien en la tierra y sea de larga vida. Le instruirá para que aprenda a respetar su propio cuerpo. Le enseñará a cuidar la tierra y administrarla con cordura. Le enseñará al hombre a someter la tierra y no a someter al otro. Esta revelación no pretendió nunca un modelo de comunidad en el que unas gentes se enseñorean de otras gentes. Pretendió simplemente que el hombre tuviese la capacidad de trabajar en armonía, en búsqueda del bien común, gobernando con equilibrio la creación, no al otro. Sinaí no le enseña al hombre a comprender a Dios. Dios no necesita nuestra comprensión.
Sinaí enseña al hombre a comprenderse a sí mismo y a comprender al otro. Los mandamientos son una autocomprensión del hombre en relación con Dios, consigo mismo y con el otro. Es decir, comprenderse a sí mismo en términos de comunidad. Es por eso que para Jesús fue tan fácil resumir toda la revelación sinaítica en tan solo 2 principios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A Dios porque es la razón de ser y a tu prójimo porque es la razón de vivir. Asimismo, en una sabia interpretación del Sinaí, Jesús, a manera de advertencia, describe lo que sería un juicio final. Habrá 2 grupos de personas. A unos los pondrá el Señor a su lado derecho y a otros a su lado izquierdo. A estos últimos les dirá: apártense de mí, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y el Señor le responderá diciendo: en cuanto despreciaron a uno de estos más pequeños, fue a mí a quien despreciaron. Y es que definitivamente Sinaí no es la descripción imaginaria de un Dios exclusivista, sino el llamado a la humanización del hombre. Sinaí llama al hombre a que se humanice. Y esta humanización solo se hace posible frente a una correcta y decidida asimilación del concepto de comunidad. Ahora bien, muchas veces pareciera que el discurso sobre comunidad es un discurso demasiado trillado. Sin embargo, en el contexto del Sinaí no lo era, pues lo que menos pensaron las sociedades antiguas fue en la importancia del otro. Las sociedades no estaban programadas para vivir en interdependencia, al igual que podríamos decir hoy, cuando el vocablo comunidad es tan recurrente, pareciera que hablar de comunidad es pronunciar un discurso recalentado. Sin embargo, mientras que comunidad es un proyecto que debemos construir armónicamente, muchas veces en la práctica hacemos del vocablo comunidad solo parte del nombre de una persona jurídica que deseamos establecer, o un término que utilizamos en un letrero con el fin de atraer público. Comunidad es hoy por hoy un concepto tan desdibujado que creemos que 3 gatos comiendo en un mismo plato conforman una comunidad. O lo peor, creemos que un gato, un perro y un pato son comunidad sencillamente porque comparten al mismo amo. Confundimos comunidad con colectivo, cuando lo primero, es decir, comunidad, es un edificio que se construye con ladrillos, en donde cada ladrillo es valioso e indispensable. Mientras que lo segundo, colectivo, no es más que la acumulación de números que se suman para reclamar grandeza ante el que tiene menos. Fácilmente confundimos una comunidad que construye armónicamente un objetivo común, valorando y respetando al otro, con un colectivo que se reúne bajo un nombre para luchar por un trofeo. Siendo que comunidad es un modo de vida, hacemos de ella simplemente una figura bajo la cual cobijamos un modelo empresarial. Entonces, ¿para qué fe? ¿Para qué fe si no es para servir al otro? ¿Para qué fe si no es para respetar y valorar al otro? ¿Para qué fe si no es para construir a partir de ella la convivencia, la solidaridad, la misericordia y el amor? Pero cuidado, no hablamos de un amor en términos de satisfacción de deseos y caprichos. Hablamos del amor en términos de hacer el bien al otro. En muchas ocasiones, aunque al otro incluso no le guste. ¿Para qué fe si no es para ayudar a la construcción del ser humano integral?
fomentando su dignidad, construyendo valores y principios desde su naturaleza real y no desde naturalezas creadas en la rebeldía y el egoísmo? ¿Para qué fe si ésta motiva la arrogancia y la soberbia? ¿Para qué fe cuando ella es la que legitima el rechazo, el odio, la persecución y la guerra? ¿Para qué fe si ella me motiva a mirar al otro como un ser inferior? ¿Para qué fe si con ella le quitamos al pobre lo poco que tiene? ¿Para qué fe si no es para dar antes que para recibir? La comunitariedad debe ser una intención, una razón de ser y una búsqueda de la fe como base de un estado social de justicia. Ese es el sentido de la revelación sinaítica, por lo que el proyecto de Dios apunta fundamentalmente a la calidad de vida de una población cuyos principios rectores trasciendan la individualidad y busquen el establecimiento de una vida humanamente viable, condición que solo es posible dentro de las categorías de comunidad. ¿Para qué fe dentro de una nación? Para invitar a los colectivos, a las muchedumbres y a las agrupaciones a que den un gran paso, a que den un salto grande, gigante, y se animen a construir comunidad. Para ayudarle a los legisladores a entender que es necesario legislar pensando en un proyecto de nación, pero un proyecto de nación que requiere obligatoriamente ser construido desde una visión de comunidad. Al hablar de comunidad, no se excluye a pobres ni a ricos, y ni siquiera excluye a extranjeros. La idea no está relacionada con una condición social, está ligada a una identidad humana, por lo tanto moral y espiritual. Se es de la comunidad en tanto se es parte del proyecto social, no en tanto se tiene o se deja de tener en sentido material. Por eso la comunitariedad contempla dentro de su marco ideológico la protección de las gentes en condiciones de vulnerabilidad. La presencia de víctimas que claman con angustia es contraria a lo que se espera de la comunidad como proyecto previsto para proveer a las gentes un ambiente social de derecho en un estado de justicia. Y por lo tanto, la presencia de víctimas se hace inaceptable. Solo hubo víctimas cuando surgieron los victimarios. Y aunque dentro de la comunidad siempre habrá personas con condiciones particulares, como los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, poblaciones marginadas, no se es víctima por ser pobre, por ser viuda, por ser huérfano o por ser extranjero. Solo que estas condiciones ponen a la persona en un estado de vulnerabilidad que tristemente los victimarios aprovechan para arrebatarle su derecho. La revelación del Sinaí busca la conformación de una comunidad que no está definida ni por una religión ni por una región. No es un grupo en el que todos piensan igual. Comunidad no es una lengua. Comunidad no es una raza. Comunidad no es una clase dominada. Comunidad es el ser humano que convive, independientemente de las características que les hacen diferentes. Se definirá como comunidad en tanto la acción de cualquiera de los que participen esté regida por principios exclusivos de cohabitación. Cualquier acción individual o grupal que ponga en riesgo la cohabitación debe ser entendida como contraria a la construcción de comunidad. Entonces, y finalmente, ¿para qué fe? Para escuchar a Dios. Dios habla. Él ha hablado y Él sigue hablando. Sin embargo, la forma como Él habla generalmente no es como nosotros esperamos. Dios habla en medio de las situaciones que vivimos, por difíciles que éstas sean. Dios habla aun cuando en medio de esas situaciones podemos reconocer que Él nos sostiene con su mano. Pero Dios habla
cuando abrimos los ojos, no cuando los cerramos. Dios habla cuando abrimos nuestros ojos para mirar al otro, cuando sentimos la necesidad del otro. ¿Para qué fe? Sencillamente para dejar de mirarse a sí mismo y más bien para darse cuenta de que al lado hay muchos otros. ¿Para qué fe? Para ser instrumento de transformación a otros. Porque el otro es justo el lugar en el que Dios habla. ¿Para qué fe? Para enseñarle al mundo a construir comunidad. Muchas gracias.